Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos al Café Literario del día de hoy. Hoy vamos a hablar de El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Entonces, bienvenidos. Gracias por conectarse nuevamente al Café Literario, como ya es de costumbre cada 15 días. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos todos. ¿Cómo han estado? Voy a leer sus comentarios con respecto a el libro que quieren que leamos en el próximo café literario o comentarios del libro que hicimos hace 15 días. ¿Cómo han estado todos? Bienvenidos. Gracias por conectarse. Hace 15 días hablamos de el escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos. Entonces, hoy vamos a hablar de otro escritor colombiano que es Héctor Abad Faciolince. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por conectarse a nuestros cafés literarios. Bienvenidos. Bueno, entonces, como siempre, antes de empezar, todas las propagandas que tenemos para ustedes. Primero, recuerden que estamos haciendo préstamos a domicilio debido a esta contingencia por la que estamos pasando. Entonces, cuidémonos todos desde casa, esta enfermedad es muy sorpresiva, entonces es mejor que todos estemos cuidándonos desde casa. Por eso se están haciendo los préstamos a domicilio. ¿Qué tienen que hacer? Asociarse a la biblioteca. ¿Cómo lo hacen? Entonces, lo mismo que les he contado en todos los cafés literarios. En la página del Ministerio de Hacienda, Atención al Ciudadano, Biblioteca Pública José María del Castillo y Rana, afíliate, es muy fácil. Solamente es que ustedes registren sus datos, nosotros nos comunicamos con dos referencias personales que les pedimos. Nos comunicamos con ellos e inmediatamente les confirmamos a ustedes que ya hacen parte de la biblioteca y pueden solicitar hasta 3 libros en préstamo. Y se prestan por 8 días y tienen derecho a 2 renovaciones. Pero hay otra sorpresa. En este momento, también debido a toda esta contingencia, todo lo que estamos pasando, pues no estamos teniendo en cuenta el tiempo de renovación, sino que va a ser constante, siempre y cuando el libro no esté reservado por otro usuario. Entonces, bienvenidos todos, gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de Héctor Abad Faciolince y de ese amor insuperable que le tuvo a su padre y que le tiene, ¿no? Porque a pesar de que ya no esté con él, siempre lo va a amar. Entonces, bueno, yo quiero escuchar, quiero leer en sus comentarios qué conocen de Héctor Abad y qué conocen del olvido que seremos. Además de estas propagandas que estamos haciendo, también quiero felicitar públicamente a los niños que están participando en las vacaciones recreativas. Esta vez la temática de dinosaurios. Todos muy participativos, muy activos en cada encuentro que tenemos con ellos. Están todos muy conectados y con ganas de contarnos sobre el tema de la prehistoria, de los dinosaurios. Entonces, felicitarlos también por hacer parte de este taller para ustedes, especialmente para los niños. Invitarlos a todos. Tenemos varias actividades. No solamente está el café literario, sino que también tenemos talleres de escritura creativa que se hacen mensualmente. Tenemos talleres de informática que también se hacen mensualmente. Toda esta información la estamos publicando en las redes sociales de la biblioteca. En Facebook como Biblioteca Pública José María del Castillo y Rana, Instagram como Biblioteca Pública José María del Castillo y Rana y en YouTube. En YouTube encuentran todos los audiocuentos que tenemos para ustedes a diario. Entonces, quien se quiera acostar a dormir escuchando una historia, puede hacerlo desde nuestro YouTube como José María del Castillo y Rana, Biblioteca Pública José María del Castillo y Rana. Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias por estar muy atentos a nuestros encuentros del Café Literario. Judy, buenas tardes, gracias por conectarte con nosotros. Bueno, gracias a todos por estar siempre muy atentos a nuestros encuentros acá del Café Literario, media horita que vamos a hablar de literatura, de libros, entonces qué hermoso estar acá conectado con ustedes. Cuidémonos desde casa, cuidémonos todos, siempre muy atentos a no contagiarnos y no contagiar a nadie que esté cercano a nosotros. Pero tampoco nos quedemos allá sin leer. Entonces, qué maravilla que puedan ustedes conseguir los libros a domicilio, aquí en la Biblioteca Pública José María del Castillo. Si ustedes quieren, tienen dudas, quieren, de pronto tienen alguna consulta que hacernos, pues nos pueden escribir o al Facebook
o nos escriben al correo biblioteca@minahacienda.gov.co y allí pues solucionamos cuanta duda tengan con cualquier actividad o con cualquier cosa. Jamie, buenas tardes, muchas gracias por conectarte con nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de Héctor Abad Faciolins. Voy a leer en sus comentarios qué conocen de este escritor, han leído algo de él, ya conocen este libro El olvido que seremos, saben de qué trata, si es un libro de amor tradicional o un libro de amor diferente. Entonces, pues quiero leerlo, saber ustedes qué han sabido de este gran autor, Héctor Abad Faciolins. Además de esto, bueno, hoy es el último día de las vacaciones recreativas. Hoy van a haber muchas actividades maravillosas para los niños que han estado conectados. No se asusten, no es la única vez que vamos a tener vacaciones recreativas. Van a haber varias actividades para los niños en las siguientes vacaciones, en diciembre, en el transcurso del año tenemos actividades para ellos. Entonces, quienes quieran inscribir a sus hijos, sobrinos, nietos, estén siempre muy atentos a nuestras redes sociales. Allí les vamos a dar toda la información. Es una actividad donde los niños se han divertido demasiado. Entonces, muchas gracias a todos los que han hecho parte de estos talleres y también de nuestros cafés literarios. Los sábados, cada 15 días, también está el Lectuarte. ¿Qué se hace? Se lee un libro y se hace una manualidad. Es maravilloso porque los niños siempre viven al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Siempre están muy participativos. Nosotros les compartimos qué materiales se van a utilizar y qué libros se va a leer. Entonces, muy atentas a nuestras redes sociales. De este sábado, en 8 días, es el próximo encuentro de Lectuarte. Jamie nos comenta acá que es un libro del amor hacia el padre. Bueno, vamos a ver, Jamie. Creo que estás en lo cierto. Entonces, bueno, vamos a empezar, como siempre, a hablar sobre una breve biografía de este autor, Héctor Abad, que es colombiano, ¿no? Es escritor, traductor y periodista. Él nació en Medellín en 1958. Su madre es Cecilia Faciolins y su padre era Héctor Abad Gómez. Él era un destacado médico muy conocido, era un profesor universitario y era un gran defensor de los derechos humanos. Y además fue fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública. En 1977, él realizó estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Boliviana de Medellín. Y también estudió medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá en 1978. Luego viajó a México y estudió talleres de poesía y narrativa en la Casa del Lago, en el primer campus de la Universidad Autónoma de México. En 1979 regresó a Medellín y comenzó a estudiar periodismo. Mejor dicho, Héctor Abad Faciolins fue un gran estudiante, le gustaba siempre estar como alimentando sus conocimientos. Después de que regresó, fue expulsado en 1981 porque escribió un artículo sobre el Papa. Era un artículo muy revelante. Entonces, por eso lo expulsaron. En 1982 hizo estudios en inglés en Nueva York, directamente en la Universidad de Turín. Luego nuevamente regresó a Colombia y después de graduarse en Turín, en agosto de ese año, su padre fue asesinado por unos paramilitares. Y debido a todas esas amenazas que él tuvo después de la muerte de su padre, él decidió irse nuevamente a España y luego se fue para Italia. Mejor dicho, él duró viajando un largo tiempo. Trabajó como lector en español en la Universidad de Verona hasta 1992. Luego de sus años de estudiante y de haberse ido tanto tiempo del país, empezó a traducir libros en castellano de varios autores italianos. ¿Cuáles eran esos autores? Umberto Eco, Italo Calvino, Tomasi, Gesualdo, Natalie Ginsburg, entre otros. Él también trabajó como traductor de esos libros italianos. Entre esas traducciones se publicaron libros y suplementos literarios también mexicanos.
Después de haberse fugado todo ese tiempo por las amenazas que tuvo y todo, pues en 1992 regresó a Colombia y desempeñó distintos oficios. Allí dirigió durante 3 años la revista La Universidad de Antioquia y también fue director del fondo editorial de la Universidad EAFIT. También trabajó como periodista y columnista para distintos medios colombianos como El Espectador, Cromos, El Colombiano y las revistas Cambio y Semana, que son revistas muy conocidas de nuestro país. 19 años después de la muerte de su padre, decidió escribir este libro dedicado a él, como nos decía Jamie en los comentarios, El olvido que seremos. En 1998, él fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de la columna de opinión. Allí recibió también ese premio en el 2006, que fue cuando publicó este libro, El olvido que seremos. En 1999 fue corresponsal de la revista Cambio en Estados Unidos, con sede en Boston también. Y en el año 2000, su novela Basura recibió el primer premio Casa de América de la narrativa innovadora. Y en el 2004, su novela Angosta fue premiada en China como la mejor novela extranjera del año. Y en el 2006 recibió una beca en el DAAD y vivió también en Berlín. Mejor dicho, él ha sido muy estudiado, siempre le gustó el estudio, él decía que para escribir pues tenía que prepararse muy bien, ¿no? En noviembre del año 2006 fue cuando publicó el libro más destacado, más celebrado y más conocido, que es este libro del que vamos a hablar hoy, que es El olvido que seremos, en donde además de revivir la historia de su papá, que es era el doctor Héctor Abad Gómez, también relata las circunstancias de su asesinato, ¿no? De su muerte. Por eso es que este libro recibió tantos premios, ¿no? En Lisboa y en Washington. Actualmente, él es columnista y asesor editorial del diario El Espectador. También colabora con El País de Madrid y otras publicaciones nacionales e internacionales. Y sus novelas han sido traducidas a diferentes lenguas. Entre ellas está el inglés, portugués, italiano, chino, francés y alemán. Sus libros, voy a nombrar unos libros muy conocidos de él. En 1991 publicó el libro Malos Pensamientos. En 1994 publicó el libro Asuntos de un Hidalgo Disoluto. En 1996 publicó Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. En 1998 Fragmentos de Amor Furtivo. En el 2000 Basura, que fue el que les nombré ahorita. En el 2001 Oriente empieza en el Cairo. En el 2002 Palabras Sueltas. En el 2003, Angosta. En el 2006, El olvido que seremos, que es el libro, el boom, el libro de él. En el 2007 publicó Las formas de la pereza. En el 2008, El amanecer de un marido. En el 2009, Traiciones de la memoria. En el 2014, La oculta. Y en el 2019, Lo que fue presente. Si se me escapó alguno, voy a estar leyendo sus comentarios. Bueno, aquí Jamie nos comenta, hace poco llegó la película a Colombia, galardonada con varios premios. Sí, señora Jamie, así es. Ahorita más adelante vamos a nombrar la película. Felipe Vélez. Hola Felipe, gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Él nos dice que hay un documental llamado Carta a una sombra que complementa este gran libro. Sí, Felipe, así es. Muchas gracias por aportarnos también estas cosas que son muy valiosas. Este libro, El olvido que seremos, es un libro muy, muy, muy valiente y muy transparente. Además de que muestra el espíritu desgarrado, feliz y amoroso del amor de un hijo hacia su padre. Se dice que es un texto visceral, ¿sí? Es como el amor del autor por su padre era un amor animal. ¿Por qué se dice eso? Porque no se amaba solamente con la cabeza, sino con las tripas. Era un amor indescriptible. Un amor que habitaba en un mundo totalmente sensitivo, ¿sí? Él decía, olía a mi papá. ¿Quién de ustedes me dice a qué puede oler un papá? ¿Sí? Ese olor es un olor a protección, ¿cierto? Es un olor a estar siempre en un mundo protegido.
Eso era su padre para él, protección. Él decía, mi papá creía que mimar a sus hijos era el mejor sistema educativo. Y eso es muy extraño, sobre todo en esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época había mucha violencia. Héctor Abad dice, si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Y lo hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. Eso lo dice en el Manual de la Tolerancia. Pues este modelo de educación contrastaba con el modelo que se había criado él, ¿no? Porque en esa época era más como el machismo, el rejo, el poco amor, las pocas caricias, ¿cierto? Y todo eso se hacía pues para temblarle el carácter a los hijos. No sé ustedes qué opinan de todo esto, ¿cierto? El afecto entre los familiares, sobre todo si eran hombres, ¿no? Eran los, ¿cómo se dice? A los madrazos y a los golpes, ¿cierto? Pero como lo decía el autor, como lo dice el mismo autor, su papá siempre fue lo opuesto a eso, ¿cierto? Siempre fue lo opuesto a lo que fue el, el papá de Franz Kafka, que también lo describe en una carta que se llama Carta al Padre, ¿sí? Y eso es lo que Abad Facionist dice de él. Abad Facionist dice lo siguiente, textualmente. Podría escribir esa misma carta, pero al revés, con puros antónimos y situaciones opuestas. Yo no le tenía miedo a mi padre, sino confianza. Él no era déspota, sino tolerante conmigo. Él me hacía sentir débil. No me hacía sentir débil, sino que me hacía sentir fuerte. No me creía tonto, sino que me creía brillante. Eso es como Héctor Abad describe a su padre. Entonces aquí nomás podemos nosotros ir conociendo cómo era esa relación entre hijo y padre, ¿cierto? En estas páginas de este libro, el escritor Héctor Abad también nos presenta la historia de un ser humano con una actitud vital, ¿cierto? Era muy jovial y además que encarnaba el rol de un padre y un esposo muy amoroso. Era también un profesor universitario, como les comentaba, que tenía una conciencia social y defendía los derechos humanos. Era un líder social, mejor dicho, que no aceptaba ni contradicciones ni discrepancias, sino que las resolvía, ¿sí? No aceptaba el conflicto, no le gustaba, pero siempre apoyaba el desarrollo del pensamiento y de la sociedad. Entonces, la obra también nos hace pensar que en todo este tiempo nada ha cambiado, ¿no? Todavía hay familias donde se vive eso, donde se vive el machismo, todavía vivimos en guerra, todavía vivimos en muchos conflictos, ¿verdad? Judy Talero nos comenta, debe ser nivelada, es decir, amor y disciplina. Sí, señora, sí, estoy muy de acuerdo contigo también, Judy. Gracias por comentarnos. También salió una película, como nos comentaba Jamie, salió una película hace poco, que fue en el 2020, es decir, el año pasado. Es una película dramática, ¿no? Porque pues todo esto del amor y la muerte es dramático, ¿no? Que se dirigió por el español Fernando Trueba y se basó precisamente en el libro del colombiano Héctor Abad Faciolince. La película fue incluida dentro de la selección oficial del Festival de Cannes en el 2020. Pero ¿qué pasa? Ese festival se aplazó debido a toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Eso iba a ser en Francia, pero bueno, finalmente eso lo tuvieron que aplazar. Y esta película ganó el premio la mejor película del Festival Cine Horizontes en Marsella, Francia, en enero del 2021, este año. Fue galardonada con un premio Goya en la categoría de la mejor película iberoamericana en marzo del 2021. Voy a leer en sus comentarios quién ha visto la película, si ya la habían escuchado, si les dan ganas de ver esta película para poder compararla con el libro o si solamente se quieren quedar con el libro, porque hay personas que ya después de haber leído el libro no quieren ver la película, ¿sí? En esta película, pues, se ambienta toda la violencia que se vivió en Colombia en los años 80, es precisamente cuando mataron al padre de Héctor Abad, ¿cierto? Y en buena parte también de los años 90.
donde, mejor dicho, en esa época hubieron grandes capos de la droga, reinaba la violencia ciega y fanática, mejor dicho, la sangre cubría toda la ciudad de Medellín. Mejor dicho, esa época nos sirve como telón de fondo para contarnos y mostrarnos eh, la historia y la vida de Héctor Abad, ¿cierto? La historia familiar y el orgullo de él como hijo, ese orgullo que él le tenía a su padre, ¿cierto? Cómo fue asesinado y cómo en este escrito él le quiso hacer un homenaje a él, a su padre, mostrándonos ese amor incondicional que tiene un hijo hacia un padre y un padre hacia un hijo, ¿cierto? Como ese vínculo es tan sobrenatural, como él decía, se amaba con las tripas, ¿verdad? Y uno queda ligado de por vida, ¿cierto? Entonces él dice que ese amor por su padre jamás va a cambiar. Es un amor que crece con los años, ¿cierto? Entre ellos y se convierte en una narración, ¿sí? Que trae a colación la vida, la obra y la muerte de Héctor Abad, su padre. Y el dolor profundo que a él como hijo le causó, y no solamente a él, sino a todo un país por toda esta guerra que se está viviendo. Y que pues ahorita nosotros también estamos presenciando con todo esto de los paros y todo esto, ¿no? Esta película, como les conté, ya había ganado un premio en este año, que es el premio Goya a la mejor película iberoamericana. Y ha sido seleccionada para representar a nuestro país en los premios Ariel, también en este año, en el 2021, en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estamos hablando de algo demasiado reciente, un libro que llama mucho la atención, del amor de un hijo hacia su padre, ¿cierto? Bueno, no sé qué les ha parecido todo esto que les he contado. Es un libro maravilloso. No es un amor tradicional, ¿cierto? Es un amor más familiar, de cómo en la familia también crece ese amor, de no solamente tiene que existir el machismo, entonces porque son hombres tienen que tratarse mal, tienen que tratarse a los golpes, sino que al contrario, se crea una amistad indescriptible, ¿no? Héctor Abad nunca va a tener un amigo tan cercano como lo era su padre para él. Este libro tiene varios comentarios también de varias personas muy conocidas. Yo les quiero leer dos comentarios muy cortos para que ustedes también se lleven una idea de lo que para varios escritores significó este libro. Este es un comentario, ya les voy a decir, este es un comentario de Tom Cavanagh, ¿sí? Y dice, El olvido que seremos es un libro intrigante en muchos niveles. Está lleno de anécdotas que ofrecen una visión interesante de la vida en Medellín de esa época y en otras que obligan al lector a hacerse preguntas que van más allá de los aspectos culturales evidentes del contexto colombiano de la historia. El asesinato del protagonista del libro. ¿Quién es el protagonista? El padre de Héctor Abad, ¿no? Porque es un libro completamente dedicado a él. El asesinato del protagonista del libro es inevitable, mucho antes de ser descrito con detalles, y resalta los riesgos de pronunciarse en contra de la opresión y la injusticia que continúan atormentando a muchos de los que no se conforman con la Colombia de hoy en día. Abad, padre, es venerado por su hijo, quien quiso dejar algo del legado del doctor con la esperanza de que su muerte y el sufrimiento que esto trajo a muchos no fueran completamente en vano. El olvido que seremos lo consigue, y el lector queda con la sensación de que el doctor abrió el camino para nuevas reformas en el país en el que vivía. 20 años después, sin embargo, la desigualdad social en Colombia todavía deja mucho que desear y principalmente por esto se justifica la lucha de Abad Gómez y esto queremos que siga siendo expuesto. Este es un comentario sobre el libro. Por eso se decía que 19 años después y 20 años después de que ha pasado la publicación de este libro, no ha cambiado nuestro país sigue siendo el mismo. Entonces, no sé ustedes qué opiniones tienen. Aquí Judy nos comenta que es una buena forma de hacerle un homenaje a su padre. Así es. Es creo que la mejor manera de hacerle un homenaje
a un padre. Aquí hay otro, voy a leerles este último. Recuerden que Héctor Abad vivió en Francia durante mucho tiempo. Y Philippe Lancôme, que era un libretista de Francia, hizo este comentario que quiero compartir. Dice, el amor loco de un hijo por su padre, que es lo que muchos de mis amigos decían sentir por la mamá, yo lo sentía por mi padre, y viceversa. La historia de una familia marcada hasta el exceso por la felicidad y por las muertes trágicas, el reencuentro de la gestación de un escritor revelando el tiempo, el destino de un pueblo, el pueblo colombiano, durante sus años más desesperados. Lo que aquí enlaza poco a poco lo individual a lo colectivo, lo íntimo a lo político, el individuo a la historia y la lectura a la escritura. Es como siempre, la elevación gracias a la forma, una cronología sutil hecha de saltos hacia adelante y de retrocesos, de inquietudes y de repeticiones, que gira como un corazón clavado sobre el eje de un dolor doble. Este dolor fue causado por el cáncer mortal de una hermana de 16 años en 1972 y más tarde por el asesinato del padre en 1987, descritos el uno y el otro, o para decirlo mejor, acompañados como en procesión. Un gran libro de memorias, que es definitivamente una ceremonia. Uno no lo escribe para consolarse, sino porque es imposible añadir el olvido, esa cosa informe a la ausencia de consuelo. Así es. El olvido que seremos. Ahí nos cuenta un poco este comentario de dónde viene este nombre, ¿no? El nombre de este libro. Muchas gracias a todos por conectarse, pero no quiero que se vayan sin yo leerles por lo menos un fragmento de lo que Héctor Abad describe acá de su padre, de lo que les comentaba dentro de la biografía de este escritor colombiano. Este es un fragmento que quiero compartir y que me llamó mucho la atención y que quiero que ustedes me comenten qué les parece, si les gusta este fragmento, no solamente para describir a un padre, sino también a una madre, ¿no? Porque hay madres que hacen el papel de padre también. Y dice así, yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor sobre la cama. Cuando se iba de viaje, yo le rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para la cama y siempre me había un campo a su lado para que yo me acostara con él. Él nunca me dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar allí. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y de las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. Mi papá me dejaba hacer todo lo que yo quisiera. Decir todo es una exageración. No podía hacer porquerías como hurgarme en la nariz o comer tierra. No podía pegarle a mi hermana menor, ni con el pétalo de una rosa. No podía salir sin avisar que iba a salir, ni cruzar la calle sin mirar a los dos lados. Tenía que ser más respetuoso con Emma y con Teresa, o con cualquiera de las otras empleadas que tuviéramos en aquellos años, Mariela, Rosa, Margarita, que con cualquier visita o pariente tenían que bañarme todos los días, lavarme las manos antes y los dientes después de comer y mantener las uñas limpias. Pero como yo era de una índole mansa, estas cosas elementales las aprendí muy rápido. A lo que me refiero con todo, por ejemplo, es a que yo podía coger sus libros o sus discos, sin restricciones, y tocar todas sus cosas, la brocha de afeitar, los pañuelos, el frasco de agua, de colonia, el tocadiscos, la máquina de escribir, el bolígrafo. Yo podía coger todo sin pedir permiso. Tampoco tenía que pedirle plata, porque él ya me lo había explicado todo de la siguiente manera. Todo lo mío es tuyo. Ahí está mi cartera. Coge lo que necesitas. Y ahí estaba, siempre en el bolsillo y atrás de los pantalones. Yo cogía la billetera de mi papá y contaba la plata que tenía.
Nunca sabía si coger 1 peso, 2 pesos o 5 pesos. Lo pensaba un momento y resolvía no coger nada. ¿Cómo se nota? Primero, el nivel de confianza que había entre ellos. Había siempre mucho amor entre ellos, ¿no? Un amor incondicional. Aquí, como Héctor describe a su padre, es un amor indescriptible, ¿verdad? Quizás ese amor que muchos tenemos por nuestros padres. Y también muchos que aunque ya los padres no estén con ellos, pues va a ser un amor que va a perdurar para siempre, ¿no? Es un amor que siempre va a estar allí. Estoy muy, muy contenta de haberme conectado con ustedes. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestros cafés literarios. No olviden conectarse cada 15 días. Si quieren algún libro nuevo, por favor, coméntenlo. Voy a estar atenta a leer qué libro quisieran que habláramos en el siguiente café literario. Judy nos cuenta, los buenos recuerdos siempre estarán en nuestra mente, por más insignificantes que parezcan. Así es, Judy, siempre van a estar los buenos recuerdos. Se dice que cuando todos no estemos aquí en esta tierra, pues vamos a hacer un olvido, ¿cierto? Vamos a hacer ese olvido que somos. Entonces, de pronto de allí es de donde viene este título. Y hay personas que nunca se van a olvidar, siempre van a estar en un corazón. Y cuando nosotros nos vayamos, nos vamos a ir con todos estos sentimientos. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Un libro maravilloso. El que quiera, pues ya sabe, lo puede solicitar aquí en la biblioteca pública. El olvido que seremos de Héctor Abad Fáciles. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.